Muy buenas tardes Colombia y bienvenidos al noticiero Victorum. Soy Juan Manuel Lozano, su reportero favorito, y el día de hoy estoy con mi compañero Luis Flores. Continuaremos con el especial de historia aquí en Victorum, el día de hoy, el descubrimiento de América. Victorum TV. Muy buenas tardes Luis. Muy buenas tardes, Juanma. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. El día de hoy traemos para nuestros queridos televidentes de Victorum TV un tema que partió la historia de la humanidad en dos y fue el descubrimiento de América. Ahora, para los televidentes que en casa que no sepan, cuéntanos qué fue el descubrimiento de América. A grandes rasgos, el descubrimiento de América fue encabezado por Cristóbal Colón y fue un acontecimiento, un hecho que despertó a la humanidad al darse cuenta que había un nuevo mundo, un nuevo continente lleno de razas, creencias y un mundo entero por explorar. Así es, sabemos que este hecho marcó nuestra cultura, nuestra religión, nuestros ideales y demás factores que en el día de hoy todavía perduran en nuestra sociedad. Para el especial de hoy tenemos grandes investigadores y reporteros que nos ayudarán por el camino del descubrimiento de América. Bueno, acompáñenos, queridos televidentes, en este paso por la historia que vamos a dar. Entonces, ¿por qué no nos vamos con nuestro primer reportero, Michael, desde la ciudad de Madrid? Michael, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, vamos a empezar hablando de cómo Cristóbal Colón descubrió América. Esto sucedió en 1942 y fue uno de los hechos más importantes de la historia universal. Representa el encuentro definitivo de dos mundos que habían evolucionado independientemente desde el origen de la humanidad, lo cual cambió todo el rumbo de la historia. Este encuentro cambiaría la visión del mundo como lo conocían hasta ese momento, además de que fue una base para impulsar la economía en el resto del mundo y condujo a nuevos avances para muchas áreas. Así es, Michael, ya dimos una breve introducción, pero nos gustaría saber un poco más acerca de cuál era el propósito de esta expedición. Sabemos que inicialmente se quería llegar a la India, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó cuando inició esta aventura? Tienes razón, el plan inicial de Colón era llegar a la India y así establecer nuevas rutas de comercio para España. Este plan se vio obstaculizado por muchos factores. Uno de los más importantes fue que, a finales del siglo XV, la gran mayoría de la población pensaba que la Tierra era plana. Los navegantes temían que más allá de los mares hubiera monstruos marinos. También creían que a partir de un punto los barcos desaparecían o caían por un abismo. En esos tiempos los únicos continentes conocidos eran Europa, África y Asia. Aunque Cristóbal Colón, quien era un navegante genovés, partía de la idea de que la Tierra era esférica. Los hombres cultos, los navegantes y comerciantes conocían perfectamente que la Tierra no era plana. El comercio de las especies tuvo su principio en Venecia, tras la caída del Imperio Romano. El Imperio Otomano pasó a tener el control territorial de las rutas de comercio. Había que buscar nuevas rutas. Los portugueses habían adelantado a los castellanos en la exploración marítima y ejercían un fuerte dominio comercial en las costas africanas. Ya habían descubierto algunas islas. La corona portuguesa perseguía un plan para llegar a la India, rodeando el continente de África, hazaña que acabaría culminando Vasco de Gama unos años más tarde. Colón tenía un proyecto para llegar a las Indias Orientales, Isipán, actualmente Japón, siguiendo una ruta marítima por el oeste, en vez de la ruta tradicional hacia el este, por tierra. Este proyecto fue llamado la Empresa de las Indias. Lo que no imaginó Colón fue que el radio de la Tierra era mucho más grande y que en medio se iba a encontrar con un continente desconocido, América. Colón primero ofreció su proyecto a Juan II de Portugal, el cual trasladó su asunto al Comité de Consejeros de Temas Náuticos, quien finalmente rechazó su proyecto. Tras la declinación del rey de Portugal, Colón ofreció el proyecto a los reyes católicos Isabel y Fernando. Durante años, Colón esperó a que su proyecto fuera aceptado. Cuando ya Colón había perdido toda esperanza, los reyes católicos accedieron a patrocinar el viaje, y en las capitulaciones de Santa Fe, en Granada, acordaron con Colón el inicio de la expedición y cómo sería el reparto en caso de que la misión fuese exitosa. En el documento se le otorgaba a Colón el título del gran almirante del mar en el océano y el cargo de virrey de todos los territorios que descubrieron, así como la 10ª parte de los beneficios obtenidos. A Colón le costó enrolar su tripulación. Un viaje a lo desconocido producía verdadero pánico, pero finalmente el 3 de agosto de 1942 Colón partió del puerto de Palos en la frontera a Huelva, con 3 carabelas, la Pinta, la Niña y la Santa María.
Unos 90 hombres formaban la expedición, con casi todos andaluces. La expedición se dirigía hacia las Islas Canarias, donde Colón acondicionó sus naves para adecuarlas a la travesía atlántica y se aprovisionó de víveres. Colón sabía que tenía que descender a esa latitud para coger los vientos alisios. El 6 de septiembre de 1942, la expedición partió nuevamente hacia las Indias, desde la isla de Gómera. El viaje de Cristóbal Colón no resultó fácil para nadie. De hecho, hubo conatos de amotinamiento, pero gracias a la presencia y a los datos de mando de Martín Alonso Pinzón, consiguieron resolver estas situaciones. Había pasado un mes y 6 días desde que partieron de Gomera, y la tripulación estaba muy desmoralizada y desprovista de toda esperanza. Ya se había agotado todos los cálculos y provisiones realizadas por Colón. Fue entonces cuando el marinero Rodrigo de Tiana, encaramado al palo mayor de la Pinta, divisó algo al horizonte y gritó: ¡tierra a la vista! Ese día era el 12 de octubre, fecha que hoy se conmemora como la fiesta de la Hispanidad. La expedición había llegado a una pequeña isla de las Antillas. Esta isla era Guanani para los nativos. Colón la bautizó como San Salvador. Hoy la identificación exacta de la isla es materia de debate. Colón hizo 3 viajes más, con el tiempo y nuevos viajes. La teoría de la existencia de un nuevo continente desconocido se hacía más fuerte. Sin embargo, Colón murió pensando que había llegado a las Indias por una nueva ruta occidental. Creyó firmemente en esa teoría, de una manera obstinada, la misma obstinación que lo había llevado al éxito años antes. Colón descubrió un nuevo continente, pero nunca lo supo. El año 1492 cambió la historia de la humanidad para siempre, y para la historiografía. Supone la ruptura con la Edad Media para adentrarnos en la Edad Moderna. Muchas gracias. Muchas gracias, Michael. Seguimos en estudio. Sorprendente, Luis, la oportunidad que perdió Portugal de hacer una expedición tan importante que hubiera marcado tanto la historia de este país como la historia de nosotros, ya que sabemos que nuestro contexto histórico y cultural hubiera sido completamente diferente. Claro que sí, Juan Manuel, completamente de acuerdo contigo. Concuerdo en ese hecho de que hubiera sido diferente el hecho de la cultura, el idioma, hubieran sido cosas que hubieran cambiado demasiado, que hubieran hecho un impacto muy grande. Pero bueno, Portugal dejó pasar esta oportunidad ya que a grandes rasgos ellos ya tenían muchas rutas comerciales. Y por eso España aprovechó la oportunidad y le dio su dinero y su apoyo a Cristóbal Colón para que saliera en busca de rutas comerciales de Europa hacia el continente asiático, pero se encontró con algo mucho más grande, lo cual los portugueses no tenían en sus planes y por ello España se queda con el descubrimiento de América. Así es, Luis, pero esto no se queda acá. ¿Qué pasó después del descubrimiento de América y qué consecuencias trajo este suceso histórico? Para eso tenemos al gran reportero e investigador Sebastián García desde el Palacio Real de España, que nos tiene mucha más información. Sebastián, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias Miguel y Juan por esa introducción y ahora vamos a hablar de algo muy importante y es qué ocurrió después de este proceso de conquista o de colonización. Y es que este proceso fue un choque cultural muy grande entre los dos bandos, los españoles provenientes de Europa y los indígenas nativos americanos. Lo primero que vemos que se ve muy afectado es la religión, ya que los españoles llegan con una fuerte imposición del cristianismo y creencias en Dios sobre todo territorio que conquistan, haciendo que los indígenas de esos territorios se conviertan por la fuerza a esta religión. Esto hizo que algunos de estos indígenas defendieran sus territorios y sus costumbres y pelearan contra algunos españoles causando algunas muertes. Otro de los problemas que tuvieron los conquistadores al llegar a América fue el idioma, y es que estos españoles tenían serios problemas para comunicarse con los indígenas. Resulta que para ese momento América Latina contaba con más de 123 familias y lenguajes diferentes. Esto hizo que los españoles empezaran a esparcir nuevamente por la fuerza el castellano. En ese proceso se perdieron muchas lenguas indígenas que hoy no conocemos. También es la razón principal por la que hoy en día en América Latina y en el mundo el español sea uno de los idiomas más hablados. Pero como sabemos, en América Latina no solo se habla el español, también se habla el portugués, y esto se debe a un acuerdo entre el rey de Portugal y el rey de España, llamado el Tratado de Tordesillas. En este Tratado de Tordesillas, el rey de España y el rey de Portugal se dividían las tierras encontradas en América, jurando respetar los territorios. Como es de imaginarse, el rey de Portugal se quedó con lo que hoy conocemos como Brasil y España se quedó con el resto. Y aunque hubo paz entre España y Portugal, el descubrimiento de América también trajo disputas entre otros bandos, por ejemplo Francia e Inglaterra, potencias mundiales en ese momento,
que peleaban por ocupar estos lugares y nuevos territorios de América para explotar sus recursos o para colonizarlos. En cuanto a la agricultura, podemos decir que hubo muchos cambios, puesto que los españoles no solo empezaron a exportar los cultivos que encontraban aquí, sino que también implementaron nuevas plantaciones en territorio americano. Dentro de los cultivos que encontraron en territorio americano podemos destacar la papa, el ají, la cebolla, la vainilla, el girasol, el algodón, la yuca y el maíz. De estos podemos destacar la papa, que al ser implementada en la dieta de los españoles y europeos, mejora mucho su tasa alimenticia de sus ejércitos y de su población. Y dentro de los cultivos que Colón implementó en estas tierras, podemos destacar los cereales que más se consumían en Europa en ese momento: el trigo, la cebada y el centeno. En cuanto a la ganadería, los españoles trajeron consigo de territorio europeo a territorio americano cierta variedad de animales, por ejemplo, el ganado vacuno, que fue utilizado para el consumo de su carne y de su leche. También trajeron gallinas y aves de corral para el consumo de sus huevos y de su carne, y también trajeron consigo caballos, mulas y burros para el transporte de mercancías. También hay que considerar la influencia romana con la que venían los españoles, puesto que estos construían sus ciudades alrededor de monumentos. Los españoles impartieron esa forma de planificación de ciudades y de edificaciones en territorio americano. Por ejemplo, hoy en día en Colombia muchos de los pueblos tienen una iglesia central al lado de una plaza y a partir de este salen calles en donde se construyen las casas de los ciudadanos. Todo esto viene desde Roma. Esta influencia romana y la creencia en Dios hizo que los españoles empezaran a cuestionar sobre su ética, porque empezaron a pensar que estos seres o criaturas que encontraban en territorio americano, los aborígenes, no tenían alma. Este mismo pensamiento llegó a influenciar y a promover la compra de esclavos negros en África, puesto que si estos no tenían alma, aquellos tampoco. Entre otras cosas, uno de los procesos más importantes que se dio durante esta conquista de América fue el proceso de mestizaje, puesto que los españoles y sus esclavos negros se empezaron a combinar o a mezclar con los indígenas, trayendo consigo el origen de nuevas razas humanas. Dentro de estas nuevas razas humanas encontramos los mestizos, combinación entre un europeo y un indígena; los mulatos, combinación entre un negro y un europeo; y los zambos, combinación entre un negro y un indígena. Y por último encontramos a los criollos, que no eran una combinación como tal, sino que eran hijos de españoles, pero que habían nacido en territorio americano y por lo tanto no eran considerados como 100% españoles. Y hasta aquí mi reporte del día de hoy. Yo soy Sebastián García, reportando para el noticiero Victorum. Nos vemos en la próxima. Volvemos al estudio con Juan y Luis. Muchas gracias, Sebastián, por tu reportaje. Así es, Luis, la religión fue un tema muy importante en esta época, ya que sabemos que fue una influencia que dejaron los españoles que perdura todavía en nuestra sociedad. Si nos damos cuenta y recordamos la historia, los españoles traían una misión evangelizadora para intentar imponer a todos los nativos americanos su religión. Esto fue una época de mucha violencia, ya que ellos no permitían ninguna otra religión y querían que todo el mundo creyera como ellos. Muchos nativos americanos fueron asesinados por esta razón. Sí, Juanma, como bien lo mencionas, fue una época de bastante violencia, donde el choque de culturas y más que todo en el ámbito religioso fue muy denso, en la parte en que los españoles llegaron acá pretendiendo imponer una doctrina, una religión, cuando los indígenas, los aborígenes americanos, ya tenían unas creencias definidas. Y hablando de otro tema, Juanma, que vos nos puedes ampliar más la información, hablando de la esclavitud, de esos grupos afroamericanos, afrodescendientes que llegaron desde África, los trajeron a este continente. Háblanos un poco sobre estas mezclas que se dieron y sobre estas nuevas razas que nacieron. Así es, pues como les venía diciendo Luis, el maltrato no cesó, no era solo con la religión, sino también con los esclavos. La esclavitud fue un tema de gran importancia en esa época, ya que llegaron varios esclavos de raza negra de África para realizar trabajos pesados y recibían muchos maltratos. Esto causó también que llegaran los esclavos de África un gran mestizaje que todavía perdura en nuestra sociedad, ya que sufrieron diferentes razas que antes no existían. Pero bueno, finalizando con el especial de hoy, tenemos un último reportaje. Otra de las dudas y de las grandes dudas que tenemos en este programa es cómo fue el tema de la salud en esta época del descubrimiento de América, ya que mezclaron varias culturas diferentes, varios lugares diferentes que pueden traer diferentes enfermedades, virus, bacterias,
Vamos a ver cómo fue este tema con nuestro reportero Alejandro. Así es, Juanma, como lo decías muy bien, ese choque entre la salud del continente americano, Nuevo Mundo, y el continente europeo, que se conoce más bien dicho como el viejo continente. Alejandro nos va a ampliar más esta información de cómo fue la salud en ese tiempo, tanto en Europa como en América. Alejo, continuamos contigo. Muchas gracias Juan Manuel y Luis desde el estudio. Pero antes de comenzar a hablar de las enfermedades, es muy importante tener en cuenta el contexto y conocer un poquito acerca de lo que pensaban las culturas prehispánicas sobre la salud y la enfermedad. Para muchas de estas culturas, sobre todo para las presentes en Mesoamérica, era fundamental la intimidad y la relación que pudiera existir entre el individuo y el cosmos. Por esto se tenía en cuenta la práctica de la magia, de la hechicería, y se creía que habían diversos dioses para un sinnúmero de sucesos que pudieran ocurrir. Por ejemplo, el dios del agua se creía que era el encargado de producir la aparición de edemas y diasitis, mientras que había un grupo de diosas femeninas que se encargaban de cuidar a la mujer, de otorgarle la capacidad de engendrar a un hijo y de cuidarlas durante el parto. Las personas que se encargaban, digamos, de practicar el tratamiento para mejorar la salud del individuo se llamaban chamanes o curanderos y eran escogidos porque pudieran presentar alguna cualidad, alguna característica un poquito diferente al del resto de la comunidad. Solo por mencionar, por ejemplo, las personas jorobadas o enanas eran escogidas para esta labor ya que se creía que eran iluminadas por el sol. Estas trataban con cantos, danzas, brebajes, utilizaban cuchillos afilados para el drenaje de abscesos, utilizaban cactus alucinógenos, entre otro número pues, de medicamentos que puedan utilizar. Pero se creía que la propiedad del medicamento no fuera capaz de actuar por sí sola, sino que era fundamental la actitud y la energía que pudiera tener el chamán. También es importante saber que para las culturas prehispánicas era muy importante la comodidad del enfermo, ya que se creía que la enfermedad era causada por un desequilibrio en uno de los tres principios anímicos que se podían encontrar en el hígado, en el corazón o en el cerebro. Entonces habían construcciones y edificaciones especiales donde se llevan a los enfermos y donde tenían grandes jardines para que estos pudieran mejorar o recuperar en la totalidad su salud de la mejor manera. Ahora entrando en el tema de las enfermedades, es muy importante saber que hubo un choque entre la biocinosis existente en el continente y los patógenos traídos por parte de los españoles, lo que se puede catalogar como un desastre ecológico, ya que por ejemplo solamente en los 20 años posteriores a la llegada de Cristóbal Colón murió en las comunidades arawak y caribe cerca del 90% de su población. Ahora para empezar a enumerar algunas de las epidemias que surgieron en el continente, vamos a mencionar a la gripe. Esta llegó en 1543 en el segundo viaje de Cristóbal Colón, donde se trajeron caballos y cerdos. Se logró identificar que esta gripe era causada por el virus tipo A de la influenza. Este es un virus que se encuentra presente en el cerdo y que puede saltar al humano causando enfermedades respiratorias. Se estima que esta enfermedad mató cerca de un tercio de la población existente en Santo Domingo y que de allí saltó al resto de las Antillas y a todo el continente. La segunda epidemia presente en el continente fue la viruela. Se conoció entre los indígenas con el nombre de la gran lepra y se logró identificar que esta llegó al continente en un viaje en el que trajeron muchos esclavos de África, donde algunos venían infectados con el virus que producía la enfermedad. Se logró estimar que esta enfermedad mató cerca de la mitad de la población de algunas comunidades mesoamericanas y también se narra que esta enfermedad se transmitió fácilmente entre los indígenas, ya que en algunas comunidades existía la costumbre de bañarse juntos. La tercera epidemia fue el sarampión, que se conoció con el nombre de la pequeña lepra. ¿Por qué con el nombre de la pequeña lepra? Porque ya digamos que el número de mortalidad fue más bajo, gracias a que los indígenas lograron identificar que guardando distanciamiento y prevenciones sanitarias con las personas infectadas, se lograba disminuir el riesgo del contagio. El tifus exantemántico fue una enfermedad muy frecuente y muy común entre los viajeros que realizaban la carrera desde las Indias. Es una enfermedad que se transmite gracias a la picadura de un piojo y que es infectada por las heces fecales del mismo bicho que pica la piel. Esta enfermedad se transmitió tan fácilmente en los barcos debido a que eran espacios muy pequeños donde tenía que convivir gran número de personas y de animales, entonces era como el caldo perfecto para que la enfermedad se reproduciera masivamente dentro de ese barco.
Se tenía una creencia curiosa y era que cuando el barco donde viajaban los pasajeros pasara la línea del Ecuador, los piojos se desprendían del cuerpo. En uno de los viajes se estimó que murieron cerca de 500 hombres españoles, pero fue muy difícil para ellos reconocer esto y más bien prefirieron decir que fue por falta de alimentos y de condiciones solamente materiales. La fiebre amarilla fue otra de las enfermedades presentes durante la conquista de América. Sin embargo, algunos autores consideran que esta ya había estado presente en el continente gracias a una referencia epidémica de 1480. Pero otros autores consideraban que esta enfermedad llegó de África gracias a que en el continente americano había una ausencia del vector que transmitía la enfermedad, mientras que en el occidente de África, el lugar exacto donde llegaban la mayoría de los esclavos, había una abundancia en cuanto a este vector. También es importante conocer que esta epidemia, esta enfermedad, condicionó algunos procesos como la invasión brasileña por parte de Inglaterra y de Holanda y los ataques piratas a Cartagena de Indias. La sífilis, por el contrario, fue una enfermedad que llegó al continente europeo, enviada, por así decirlo, por el continente americano. Esta enfermedad era transmitida en el continente americano simplemente por un contacto estrecho, mientras que en el continente americano evolucionó y se comenzó a transmitir de una forma venérea. Y de alguna forma burlesca en los continentes europeos se comenzó a narrar, a escribir y a mencionar que España civilizó América y que esta, por el contrario, había civilizado Europa. Por último, es muy importante reconocer que todas estas epidemias condicionaron los procesos de invasión y de conquista de América. Esto debido a que por el gran número de muertes fue más fácil para los invasores conquistar las civilizaciones y de esta manera se logró imponer una nueva cultura, una nueva religión, una nueva forma de ver el mundo en el continente americano. Volvemos al estudio con Juan Manuel y Luis. Bueno, damas y caballeros, queridos televidentes de Pictorum TV, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia donde hablamos sobre el descubrimiento de América, un hecho que partió a la humanidad en dos. Le agradecemos a nuestros reporteros Alejandro, Michael y Sebastián por su arduo trabajo para brindarnos la mejor información. Gracias por sintonizarse con nosotros. Mi nombre es Juan Manuel Lozano. Mi nombre es Luis Miguel Flores. Y esto es Pictorum TV. Buenas noches. En conclusión, podemos apreciar cómo, por un simple error, se pueden convertir grandes cosas. Por ejemplo, Cristóbal Colón iba en busca de unas rutas comerciales hacia el continente asiático, pero en cambio, lo que se encontró fue algo mucho más grande, un nuevo mundo, un nuevo continente, nuevas tierras por explorar. Encontró una riqueza tanto cultural como espiritual y biológica, ya que era un nuevo mundo por explorar donde habían animales, plantas, formas de percibir la vida distintas a las que ellos tenían. Digámoslo así, que ese fue uno de los principales hechos más importantes de este acontecimiento histórico, el intercambio de saberes y de cultura. Y fue así como se dio nuestro descubrimiento y fue así como los europeos llegaron a conocer estas hermosas y nuevas tierras. Esto fue Pictorum TV. Síguenos sintonizando para más contenido. Muchas gracias.